El pastor Alexis en su prédica, en la última prédica, comentó de un libro que se llamaba Luces Verdes, que tenía que ver lo escribió el actor, a ver si lo pronuncio bien, Matthew McConaughey. No sé si lo ubican. Este hombre escribió este libro por su experiencia personal, ¿no? Y la sinopsis del libro dice lo siguiente: es una historia sobre cómo dice, y todos podemos obtener más luces verdes de la vida que vivimos. No nos gustan las luces rojas ni amarillas, porque nos roban tiempo. Un poco el pastor Alexis lo llevó enfocado al tiempo de vida nuestro, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que todas se acaban poniendo verdes, ahí es cuando la vida se convierte en un poema. Aquellos, la mayoría que conducimos un vehículo, ¿no les pasa esto? Cuando vos vas y vas emotivamente, vas por la avenida y la luz la tenés verde, y viene el otro y se pone verde justo cuando vos estás llegando, y llega el otro semáforo y se pone verde, y vos ¿cómo te pones? Contentos nos ponemos todos, y la verdad, nos ponemos contentos. Y cuando las cosas ya se están poniendo rojas a medida que pasamos, nos vamos poniendo tensos, ¿no? E incluso aceleramos para llegar al otro. Nos cuesta levantar el pie a veces del acelerador de nuestras vidas, nos cuesta decir tengo que frenar, y muchas veces estamos muy cansados de que tenemos que frenar. Y la verdad es para pensarlo, ¿no? El pastor Alexis nos decía que a nadie o a casi nadie le gusta que lo frenen. ¿A ustedes les gustan que lo frenen? ¿Sí o no? No. A veces vale la pena, que por eso digo que es forzado a veces. Y a algunos no les gustan. Ahora, por eso lo de las luces verdes, de alguna manera para interpretar el tiempo que nos toca vivir, ¿no? ¿Qué serían las luces rojas? A lo mejor pueden ser alguna tormenta, alguna dificultad, alguna circunstancia negativa, alguna tragedia, ¿no? Pero cuando hablamos y el ejemplo que daba este actor con respecto a su libro, hablaba de la luz verde refiriéndose a un semáforo, ¿no? Refiriéndose a un semáforo que tiene luz roja, luz amarilla y luz verde. Sabemos muy bien que el sentido, el objetivo de un semáforo es regular el tráfico, ¿sí? Cuando regula el tráfico, ¿qué es lo que hace? Ajá, bien. Porque claro, en una rotonda nosotros vamos por voluntad, ¿no? Pero sabemos que tenemos una norma. Pero el semáforo es algo físico que está allí y de alguna manera define que algunos, los que están en rojo, se deben detener, y la otra vía contraria, obviamente, tiene el paso libre, si lo tiene verde. Ahora, esto nos indica de alguna manera que el semáforo oficia de un protector o de protección. ¿Qué sería si no hubiera semáforo? ¿O qué sería si los semáforos estarían todos verdes? Un caos. Un caos. Si todos los semáforos estuvieran verdes, un caos. Y obviamente, ¿quién tiene la razón? Todos. Todos la tenemos. Entonces, qué importante es, y evidentemente esto es un invento del mismo hombre, que tuvo que inventar esto para regular algo que no somos capaces de manejar y de controlar. El semáforo también funciona de otra manera, porque en este caso, cuando están las luces verdes, amarillas, nosotros sabemos que tenemos que detenernos o avanzar, pero hay otro semáforo que está siempre verde y que en algún momento se pone rojo. ¿Saben cuál? Cuando vas a veces en algunas rutas de algunos pueblos, tienen un radar. Hay algunos semáforos que tienen un radar. Cuando vos sobrepasás la velocidad máxima de esa vía,
se pone rojo. Quiere decir que en ese caso vos sos el responsable de que se haya puesto rojo ese semáforo en tu vida. ¿Me lo agarraste? Quiere decir que muchas veces en la vida a nosotros nos caen las luces rojas, pero por responsabilidad propia, otras por circunstancia. Hoy, por ejemplo, podemos hablar del volcán de Canarias y vos decís, esto es una circunstancia que no podemos achacarle a nadie o a alguien o a alguna persona. Vos sos el culpable no se lo podemos achacar a nadie. Pero también podríamos estar reflexionando y pensar, ¿qué sensación, qué imagen le da a usted del volcán que esté así? Y que esté semejante ruido, explosiones. ¿Qué imagen le da? A ver, ¿qué les dice a ustedes? Desastrosa. Es desastrosa. Pero ustedes, ¿qué imagen? Pónganse en el lugar del volcán. ¿Qué piensan que le está pasando al volcán? Este es imaginativo, ¿no? Sí, están callados, no me dicen nada. Si fuera el volcán, diría, bueno, estoy reducido, o sea, en la parte del volcán, no lo vería como lo vemos. Yo diría que el volcán se me está mostrando enojado. ¿O no? ¿Ustedes cuando están enojados qué hacen? Cuando están contentos, sí, yo sé que cuando están contentos tiran cohetes, ¿sí? Tiran cohetes por ahí, se ponen contentos y tiran, no sé cómo le llaman las matracas estas, las tracas. Bueno, pero en este caso, a mí la sensación y la imagen que me da es como que el volcán está enojado y está tirando bronca, está tirando porque es como que no tolera más esto. Es como cuando uno está encendido, ¿no? Cuando está encendido está con bronca, ¿no? Y uno podríamos reflexionar muchas cosas al respecto, ¿no? Evidentemente, la tierra se está manifestando de alguna manera, ¿sí? Pero no voy a esto, pero sí es para que, digamos, una manera pensemos en esto que nos sucede, ¿no? Como los semáforos rojos en nuestras vidas, ¿no? Pero como viene quedó claro, hay semáforos o luces rojas en las cuales somos responsables y esas las tenemos que meditar muy bien, reflexionar. A veces ni nos damos cuenta que somos responsables o que llegamos a una situación en la cual el freno llegó a nuestras vidas. Por eso, como bien hablábamos, a veces las circunstancias de las luces rojas tienen que llegar a nuestras vidas porque de alguna manera, si todo iría bien, si todo fuese luces verdes, viviríamos por nuestro esfuerzo. Es porque yo aceleré un poquito más rápido y pasé el verde y no me agarró el rojo. Y entonces sos vos el artífice de que las luces verdes te vayan bien. ¿Me entiende a dónde voy yendo, no? Como decía el pastor Selma, ¿le entienden mi italiano? ¿Entienden mi italiano? Qué grande. Lo bendecimos al pastor Selma. Dios quiere que vivamos no por lo que tenemos, Dios quiere que vivamos no por lo que somos, no por lo que hacemos, sino quiere que vivamos por fe. Dios quiere que nosotros le agrademos. La Biblia dice, ¿qué cosa? En Hebreos 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que le agrademos, Dios quiere que nosotros que lo que hagamos le agrade a Él. Y es la única manera de hacerlo, es con fe. No es si yo acelero más y me agarro todos los semáforos verdes y soy el héroe de la película de mi vida. Por eso a veces llegan las luces rojas, quiera o no quiera, van a llegar luces rojas a nuestras vidas. El título del mensaje de hoy es Bendición detrás de las tormentas o detrás de la tormenta. Claro, algún chistoso dirá, con la que cayó anoche y el granizo que me abolló todo el auto, ¿dónde está la bendición? Pero a veces tenemos que recibir algunos golpes. A lo mejor no directamente porque hayamos hecho algo, sino para seguir confiando en aquel que gobierna las tormentas. Porque si no estamos pensando siempre en lo que tenemos, en lo que perdemos, o en aquello que se nos estropeó,
Nosotros no vamos a ir de este mundo sin nada. Sin nada. Vamos a irnos igual como vinimos. Como los indios, y ustedes ya saben. Desnudos. Por eso dedicamos a veces mucho tiempo, y por eso qué interesante lo de La Palma. Me enseñaron que eran La Palma, no Las Palmas, como solía decir. La Palma. Ustedes vieron la noticia que decían que los que están afectados por la lama volcánica, ellos están afectados, pero la otra parte de la isla hacen vida normal. Y hemos visto noticias donde mostraban a la gente que estaba en la playa, tomando sol. Y hay gente que estaba en los cafés, hay gente que está haciendo vida normal, porque esto es la vida. Unos tienen luces verdes y otros tienen luces rojas. Pero claro, lo de las luces rojas, se le perdieron la casa, perdieron sus plantaciones, perdieron sus empresas, o están perdiendo, y cuando ven que vienen los fotógrafos, uno viene porque qué espectáculo, y el otro dicen, pero se me cayó la casa. Perdí todo. Y entonces se produce ahí una divergencia de opiniones y de vida que cada uno vive como puede y lo que quiere vivir, ¿no? Y en realidad en el egoísmo de que cada uno vive su vida y no la vida del otro, y ni se interesa por la vida del otro. El primer punto de bendición detrás de las tormentas es que uno se tiene que serenar, tiene que pensar y tiene que orar y buscar a nuestro Dios. Como decía el salmista, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? De Dios. Por eso cuando nosotros visualizamos esto, no queda otra que en estos momentos es necesario que visualice. Y Dios va a estar allí con los brazos abiertos. Porque bien podríamos decir, ¿esta tormenta negra la mandó Dios para mi vida? No lo sé. ¿La pandemia es de Dios? ¿El volcán es de Dios? Y claro, es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero podemos decir que el cambio climático de lo que hemos generado y las barbaridades que se estamos haciendo, matando 1.500 delfines, evidentemente estamos pasados de vuelta. Entonces no podemos pensar de que todo está bien y todo es culpa de Dios, ¿no? Alguna culpa debemos tener y debemos asumir, ¿no? Está bien, yo no maté los delfines. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros al respecto? En nuestro diario vivir, donde estamos, ¿de qué hablamos? Por eso debemos serenarnos. En los momentos críticos, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente nos volvemos locos, ¿no? Y empezamos y a veces te enojás, ¿no? Nadie está serenito como diciendo, qué linda tormenta que me está viniendo, ¿no? No, nos ponemos locos. Nos ponemos descontrolados. Evidentemente en la tormenta de anoche, al principio lo veíamos bueno, como en la escena chiquitita no decíamos nada, ¿viste? Estaba lindo, y a medida que cada vez era un poquito más grande, pero cuando ya llegaron las de 5 centímetros acá, ya fue tarde. No llegamos, porque cuando vimos la de 5 ya nos rompió el vidrio de la ventana. Entonces, claro, vos decís, esta es la vida, que uno piensa que, pero después ya es tarde. Por eso es bueno que nosotros meditemos, nos serenemos en estos momentos, donde generalmente nos volvemos locos, nos enojamos, criticamos, nos quejamos, le echamos la culpa a todo el mundo por la luz roja que nos llegó a la vida, que nos frena, que nos quita, que nos hace perder tiempo, que nos hace perder dinero, que nos hace perder el tiempo de vida. Claro, es muy difícil serenarse. Pero el Salmo 107, 28 al 30, dice, en su angustia clamaron al Señor,
y Él los sacó de su aflicción. Qué lindo, ¿no? Escuchen bien, ¿eh? En su angustia clamaron al Señor, y Él, o sea Dios, los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Fíjense en el orden de esta porción de este salmo. El orden está bien claro, que las tormentas y las luces rojas llegan a nuestras vidas. Es inevitable y no importa, no nos sirve de nada saber si me sirve si soy yo el responsable. Pero después no me interesa saber si no soy yo, tranquilo, vivámoslas y enfrentémosla. Pero en este caso, lo que hay que hacer es clamar al Señor. Y eso es lo que anhela Dios también de nuestro corazón, que en los momentos difíciles le busquemos. Pero generalmente en los momentos difíciles no buscamos de Dios, creemos que buscamos de Dios. Porque muchos me dicen, no, sí, yo y oré. ¿Seguro que oraste? ¿A qué le llamás orar vos? ¿Qué hiciste de distinto en esa búsqueda del Señor en el momento difícil? Y entonces, pero el orden que está diciendo es que después de que ellos oraron, dice que lo sacó de la aflicción a nivel general, pero ahora da la parte, cómo fue los pasos. Dice que lo primero que hizo fue cambiar la tempestad en suave brisa, esto lo da en modo poético, ¿sí? Y sosegaron las olas del mar. Quiere decir que esa tormenta que llegó se fue calmando y de alguna manera cuando se calma, a vos te tiene que entrar paz y alegría. Y lo tiene que haber alegría. Paró el granizo. Paró. Hubo una época en la Biblia que llovió 3 años. Y paró. Y nosotros nos tenemos que alegrar. Y dice que después de que nosotros nos alegramos, de que vivimos el momento ese de la tormenta, de la luz roja, después de que vivimos eso, dice que Dios nos llevó a un puerto anhelado. Claro, para nosotros vivir esto, evidentemente debemos creer la palabra de Dios. Es muy difícil si no la crees, si no tienes fe en la palabra de Dios. El segundo punto es aceptar las nubes negras. Están cargadas de bendición, pero también dice que de granizo, me van a decir. Pero cuando también lo hace metafóricamente la palabra de Dios y utiliza esta simbología, la lluvia es bendición. Cuando las nubes negras traen agua, es bendición. Aunque dice, bueno, pero me inundó toda la casa. Me arruinó la casa. Pero para los campos fue bendición. Claro, y volvemos al punto. Para algunos son luces verdes y para otros son luces rojas. ¿Cómo hacemos? Pero Dios nos deja bien claro, como vimos en el versículo anterior, nos deja bien claro que Él nos va a llevar al puerto deseado. Pero cuando hablamos de aceptar las nubes negras, es que nosotros no aceptamos los malos tiempos, no aceptamos las luces rojas, no aceptamos que nos pasen mal, que nos vengan desgracias, no aceptamos, no lo rechazamos generalmente y no vemos lo que puede venir detrás, ¿no? Y entonces lamentamos el viento, lamentamos el granizo, lamentamos todo, todo es malo. En definitiva, todo es malo. Y, viste, cuando vienen las cosas mal dadas, ¿no? Todo es malo. Claro, porque de alguna manera te incomoda, te saca de la rutina. Uy, ahora tengo que arreglar el vidrio de la ventana, voy a ver si el seguro me cubre. Y el seguro me cubrirá, y entramos de nuevo con la lucha del seguro. Y así estamos, ¿no? Y entonces tu mente está pensando y está amargándose siempre por esas luces rojas que van a llegar, de una u otra manera van a llegar a tu vida. Por eso debemos aceptarlas y tener una paz cuando esa tormenta llegue, ¿no?
Las nubes oscurecen y se ponen negro, ¿no? Ayer se fue poniendo negro aquí Silla, ¿no? Se fue poniendo negro, pero el sol dejó de existir. No dejó de existir. Por eso había una canción en Argentina que un tal Sergio Denis, vieja de ella, decía, el sol siempre está, ¿eh? Aunque no nos veamos, el sol siempre está. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos miedo a la tormenta? Si en este caso Dios no deja de ser Dios. Nosotros que somos hijos de Dios y cristianos, como nos llamamos a decir, no vivimos en esa paz de que somos hijos de Dios y que Dios, por más que no lo veamos, siempre está. Por más que haya una tormenta, Dios siempre está. Cuando hay sol en nuestras vidas, tenemos luces verdes, Dios está. El sol no se apaga y Dios tampoco. Eclesiastés 11:3 dice, si las nubes fueren llenas de agua, si fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. No todas las nubes traen agua. ¿Y todas las nubes son malas? Hay nubes que son solamente grises, apenas tirando a blanco, pero esas nubes, ¿qué traen? ¿Qué nos traen las nubes así suavecitas? Cuando se nubla, ¿qué pasa? El sol nos afloja, ¿no es cierto? El sol deja de ser picante. O sea, por eso tenemos que ver qué es lo que trae aparejado las nubes y cuando vienen cargadas de agua, porque esa agua de alguna manera es exclusivamente para esta tierra, porque las nubes llevan agua para la tierra, para este mundo. No va con bendición para arriba o para el costado, sino es para este mundo, para cada uno de nosotros. Las nubes negras están cargadas con agua y cuanto más negras están, más agua traen y más bendición hay detrás de todo ello. Ahora, claro, ¿cómo va a haber lluvia y cómo va a haber agua? ¿Cómo se nos van a llenar las represas de agua que Iberdrola vació? ¿Cómo se nos van a llevar si no tenemos una gran helada, nieve y lluvia por doquier? Sin nubes negras, sin tormenta, no vamos a tener esa bendición. Miren, Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, tiene una frase, dice, nuestros sufrimientos siempre han traído bendiciones y siempre las traerán. Nuestros sufrimientos siempre han traído bendiciones y siempre las traerán. Nosotros no sabemos mirar el sufrimiento de esta manera. Dice también, son los sombríos mensajeros de gracia bendita. Cuando viene tormenta, pensá, y pensá con fe. No mire la nube negra, no mire el granizo, no mires el auto abollado, sino que miremos, ¿qué miremos? Miremos lo que viene después, lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Por eso Dios puede darnos a beber tristezas. Dios puede darnos a beber tristezas. Y a veces vestida de luto, como dicen también una frase. Pero compartíamos parte de este mensaje también con los pastores en la reunión pastoral que teníamos en el Ministerio Rey de Reyes el viernes, donde partió el pastor Javier de la iglesia de Granollers de Barcelona. Ese cáncer lo consumió, pero la voluntad de Dios es que Él haya partido. No es el cáncer el que logró que esa vida partiera, sino fue que Dios lo llevó a su presencia. Claro, podemos verlo de muchas maneras. Yo puedo mirarlo de una manera negativa, es decir, el cáncer. Y yo puedo decir que fue Dios que quiso llevárselo para tenerlo a su lado. Obviamente su esposa estaba, como iglesia le hemos enviado una siembra para este tiempo de luto. Y nosotros, de alguna manera, veíamos que a veces Dios nos puede dar esto de beber
de alguna manera tristeza, ¿no? Pero esa tristeza no es eterna. Dios tiene planes buenos, tiene pensamientos de bien para con sus hijos. No nos engañará con su ira. A lo mejor puede estar enojado por alguna situación y nos lo va a hacer saber, pero ese no es el estado definitivo de Dios. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Él nos ama y su misericordia es tan grande que Él deja de lado muchas cosas, como lo dejó con su pueblo. Con todo el relato que hay en el Antiguo Testamento y lo que Dios hizo, y a pesar de que este pueblo rebelde y que nunca me hace caso, no dudó todavía de que Jesús viniera a este mundo y que Jesús muriera en la cruz como murió. No dudó. Así que el amor de Dios está garantizado y la misericordia de Dios está garantizada en esa cruz. No nos preocupemos de las nubes oscuras. Antes bien, cantemos alegremente, porque las nubes y las lluvias, como dice el dicho, de abril nos traen las flores de mayo, dicen, ¿no? Otra frase que tengo, la fe no mira las tormentas. No tenemos que mirar las tormentas. Si nosotros estamos mirando lo negro, miramos el granizo, miramos el auto, miramos la casa, miramos el vidrio, no estamos mirando a Dios y lo que puede hacer después de eso. Estamos mirando las desgracias. Y si nos quedamos mirando las desgracias, nuestra vida va a ser una desgracia. Por eso tenemos que estar pensando siempre con fe en que lo mejor está por venir. Y de esa manera nosotros agradamos a Dios. Y cuando Dios nos ve, mirá, a pesar de la desgracia, Él sigue siendo fiel. Como Job, ¿no? Él sigue siendo, mirá mi hijo fiel, mirá todavía Él es fiel a mí. Y Dios se agrada cuando uno se mantiene y persevera en la fe. Y obviamente se va a manifestar con todo poder. Mirá, tercer punto y el último. Paz en medio de la tormenta. El común denominador que tenemos todos los seres humanos es que nuestros pensamientos están por encima de los de Dios. Y no solamente de lo de Dios, porque yo puedo a Dios a veces pensar en Dios y a veces no pienso en Dios, pero sobre cualquier ser humano. Mi pensamiento, lo que yo creo, y cuando te pones a hablar con alguno, vos te das cuenta que Él es la única verdad. Y vos lo ves que está destruido, lo ves que no ha ganado nada en su vida, pero cuando te habla parece que es el dueño del mundo. Pero es una condición humana, que nuestros pensamientos van acelerados, van como vamos con el auto, pisando el acelerador constantemente, y nuestros pensamientos, taca, 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 taca. Uy, tormenta nariz, taca, 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 taca. Y tus pensamientos están por encima de lo que tenés que hacer, de lo que dice Dios que tenés que hacer, que es buscar de Él, serenarte y clamarle a Él. Ahora, vemos que generalmente en estas situaciones, cuando nuestros pensamientos estamos en nuestros pensamientos, la mayoría coincidimos en que nos descontrolamos, andamos corriendo, corremos por la vida acelerados, alterados, preocupados, la cara desencajada, porque estás preocupado y apurado por arreglar lo que se te está cayendo, y entonces tu vida estás desesperado. Y la mayoría coincidimos que las personas se conducen de esta manera cuando están en pánico. Porque el tiempo viene mal el tiempo, ¿no? Las cosas vienen mal dadas. Pero yo tengo que pensar que en medio de esa tormenta tengo que lograr una paz divina que domine mi vida y me calme en tal situación. Miren, la paz llega a nuestra vida por aquel que gobierna las tempestades, las tormentas. ¿Cuándo tenemos un ejemplo en la Biblia? Vamos que lo saben, sí. Cuando estaban en la barca. ¿Por qué estamos tan calladitos? Ya no me ayudan, antes estaban más. En la barca. Estaba Jesús calmando la tempestad.
Dice que Jesús paró la tempestad y hizo así porque Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos estaban desesperados porque se hundían y Jesús dormía, pero no te das cuenta que nos estamos muriendo. Y Jesús, pero hombre de poca fe, dice así, se puso así y paró la tempestad. Se sosegó todo, como decía el Salmo. Entonces, cuando vos te das cuenta de que Él es el que gobierna las tempestades, ¿de qué tenemos miedo? ¿Por qué miramos las nubes negras? ¿Por qué miramos a ver si trae granizo o trae agua? Él está en el control de todo. Miren, el Salmo 89:9 dice: tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Lo dice un salmo. Y lo vemos ejecutado cientos de años después en la vida de Jesús. Es maravilloso. Porque vos podés decir, bueno, el salmista dijo esto porque lo hizo muy poético y escribe lindo, pero lo vemos después. Que Jesús lo hizo práctico ahí delante de sus discípulos, controló la tempestad. Termino cuando un consejo que dio Pablo a la iglesia, en esa carta de los Romanos, ¿no? Por eso digo, de alguna manera le mostré detalles de que la mayoría de las personas coincidimos en nuestra forma de ser y en cómo enfrentamos los momentos de dificultad y tormenta. Evidentemente somos trastocados. Y Dios sabe de eso. Dios nos entiende, nos conoce, no le agarra por sorpresa de que nos agarra esa desesperación y que nos ponemos que no. Pero el apóstol Pablo decía bien claro en Romanos 12:2, dice: no se amolden al mundo actual. Otra versión dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Si queremos vivir como viven todos, y vamos a hacer la misma locura que hacen todos, salimos corriendo, despavoridos, hacemos la locura que hacen todos. Pero Pablo dice: no nos moldemos a lo que hacen todos, no hagamos las mismas cosas que hacen los demás. Por eso también dice que cambiemos nuestra manera de pensar, para así cambiamos nuestra manera de vivir. Y cuando pasa eso en nuestras vidas, ya dejamos de pensar como pensamos, ni de cómo piensa otro, sino pensamos en la vida con lo que piensa Dios que debemos hacer. Y entonces allí cambia la situación de vida nuestra. Pero el apóstol Pablo le dice, y terminamos con esto, dice: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Bien, todos lo sabemos. Ahora, ¿por qué cuando estamos con luces rojas y estamos en tormenta, nos ponemos locos y no pensamos que la voluntad de Dios ya dejó de ser buena? O sea, porque ahora tengo el auto abollado, ahora ya la voluntad de Dios no es buena. Si entré en desgracia, pasó algo feo en mi vida, ¿qué voy a decir ahora? ¿Que la voluntad de Dios no es agradable? Ahora por lo que me toca vivir, la voluntad de Dios es desagradable. ¿Me entienden? ¿Me entienden mi portugués? Y si la cosa, se cayó la casa y me llevaron la casa, se voló todo, ¿ahora voy a pensar de que la voluntad de Dios no es perfecta? ¿Que es imperfecto Dios? ¿No sabe cómo hace las cosas? Por eso el apóstol Pablo nos deja bien claro: dejemos de pensar como pensamos humanamente, dejemos de pensar como piensa todo el mundo y que pensamos todo igual. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y medir la vida de una manera espiritual, mirando las cosas que no se ven como que se ven. Y entonces
Así va a cambiar nuestra vida. La voluntad de Dios es siempre, siempre la misma, buena, agradable y perfecta. O sea, que pase lo que esté pasando, no sé qué dificultad puede estar viviendo cada uno en este día, y que sé que algunos están viviendo algunos momentos difíciles, pero eso no significa que la voluntad de Dios haya cambiado. La voluntad de Dios siempre es buena para cada uno de ustedes y cada uno de este mundo. Siempre va a ser buena, agradable y perfecta, como para esta esposa de este pastor, la pastora Alexia. Es necesario que ocurran cosas. Miren, la Biblia habla de, yo lo anoté, ¿recuerdan que a Abraham, qué le pidió Dios que tenía que hacer? Ofrecer ofrenda a él, y obviamente no le tenía nada más que su hijo y tenía que sacrificarlo. Pero si no ocurre ese momento de dolor, porque todo lo que vivió Abraham allí en ese caminar, todo lo que vivió, si él no vive eso, y ya estaba con el cuchillo así, si él no vive eso, no iba a conocer a un Dios proveedor. Por eso llamó a ese lugar, llamó a Dios en ese momento Jehová Jireh, porque dice, Jehová es mi proveedor, y proveyó un carnero para ese momento. Los momentos difíciles, las luces rojas tienen que llegar a nuestra vida. Por eso también aparece el momento de cuando reconocemos a Jehová mi sanador, Jehová Rafá. Y entonces, evidentemente, tenemos que estar enfermos, nos tiene que llegar la malaria para que Dios aparezca como un Dios sanador. Mirá, terminamos con, hubo un suceso que todos se habrán enterado. La semana pasada, creo que fue la semana pasada o la otra, un bebé de 13 meses se tragó un tapón. ¿Sí? ¿Saben la noticia? Se tragó un tapón de una bebida gaseosa, lo mostraron, era de Coca-Cola. Imagínense, encima de los tapones de Coca-Cola son gorditos así y altos y duros. 13 meses. Acá. Imagínate que lo tenía bien adentro porque los padres ni atinaron a sacarlo ni pudieron. 13 meses. ¿Cómo piensan que estaban esos padres? Desesperado, ¿no? Pero ellos llamaron a la ambulancia. Lo primero que hubieras hecho, hubieras llamado a la ambulancia. Pero la situación era dramática. Porque ves que tu bebé le está costando respirar y que pega arcadas. Y la situación es dramática. ¿Qué más hubieras hecho? Lo que hicieron ellos. Vamos a llevarlo nosotros. Y agarraron, se subieron al ascensor. ¿Y qué pasó con el ascensor? ¿Saben la historia? El ascensor se atascó. No anduvo el ascensor. Quedaron atrapados en el ascensor sin poder salir. Acá en España. No me pregunten si fue acá en Valencia, porque eso ya no... No, en Madrid creo que fue. Madrid. Y se atasca el ascensor y no pueden salir. Imagínense en la desesperación mayúscula de esos padres con esa criatura allí, los dos allí. Pero dice que por eso que en esos momentos nos tenemos que serenar. Pero a veces la serenidad no llega a nuestras vidas. Y yo puedo entenderlo y seguramente Dios también lo entenderá. Pero dice que cuando ellos empezaron con los gritos allí en el ascensor, una abuela de la finca, ¿qué hizo? Escuchó. ¿Y a quién llamó? ¿A quién llamó? A los bomberos. Y entonces, ¿quién llegó primero? Los bomberos llegaron primero antes que la ambulancia. Y los bomberos abrieron la puerta del ascensor y abrieron la puerta del ascensor, vieron que la niña ya no respiraba bien y la pusieron en una posición, porque obviamente tienen primeros auxilios, la pusieron en una posición para que respirara más libremente.
No me pregunte cuáles, pero supongo, no sé, boca abajo, no sé, no voy a aventurar nada. La pusieron en una posición, pero dice así, la pusieron en una posición para que respire gravemente mientras llegó la ambulancia y los de la ambulancia le sacaron el tapón. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer de esta historia? Vos podés decir de que qué desgracia en mi vida, todas me salen mal. Mira, ahora se me rompió el ascensor. Ahora se me rompió el auto, no pude trabajar. Ahora, porque cuando nos enojamos y nos descontrolamos, nuestra reacción es honesta. Y entonces pasamos a ver la nube negra, bien negra, y la vemos roja y tirando llamas, y la vemos como un volcán sobre nuestras vidas. Y seguramente que no se te haya ocurrido tirar ninguna blasfemia, como muchos suelen hacer. Y entonces tenés que darte cuenta que lo que salvó la criatura fueron los bomberos. Fueron los bomberos. Y entonces a veces las decisiones que uno puede tomar, que piensa que son las mejores, no son siempre las mejores, porque tenía que llegar lo más pronto posible alguien que entendiera algo para hacer algo sobre ese bebé. ¿Me entienden a lo que vamos? Y esto es como decía Charles Spurgeon, que decía que de alguna manera es un mensajero de gracia divina. Vos tenés que pensar que esa desgracia del ascensor fue para salvarla, para que llegara un bombero y hiciera lo que tenía que hacer. ¿Quién pensás que lo mandó? Muchos dirán, bueno, los bomberos son bomberos, los bomberos están, los bomberos pagamos todo, los bomberos, qué sé yo. Lo mandó Dios. Dios mandó a la persona adecuada para que hiciera lo que tenía que hacer. Y así es nuestras vidas. La tormenta que nos toca vivir, la desgracia que nos toca vivir, es para conocer a un Dios maravilloso. Y Dios no siempre se va a manifestar, no va a bajar ahí arriba en luces resplandecientes y va a aparecer acá y va a hacer lo que tiene que hacer para que vos te des cuenta de que es Él. Vos tenés que ver a Dios en todas las cosas y en todo lo que sucede en este mundo. Y en la medida que vos aprendas a ver a Dios en las cosas y en las personas, eso no significa que las personas son dioses. Por eso todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Vamos a orar.